Hola, buenos días. Hoy en Prensa UCB tenemos el placer y el privilegio de entrevistar a la profesora María Eugenia Grillet. Yo quiero empezar primero con usted, profesora. Yo le hice una pequeña ficha. Es licenciada de Biología, mención en Ecología, doctorada en Ciencia, mención en Ecología, postdoctorada en la Universidad de Montreal, docente titular de dedicación exclusiva en el Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la UCB. Imparte clases de pregrado, posgrado, investigadora, ha participado en varias publicaciones y eventos científicos, conferencistas, fue responsable de varios proyectos de CONACYT, del CDSH, es instructora en talleres, cursos, seminarios, dictados, consultora científica nacional e internacionalmente, ha participado en comités editoriales, es miembro de los comités evaluadores de proyectos, ha sido becaria en dos universidades de Estados Unidos y Reino Unido. Le han dado el premio de Orden José María Vargas, el premio Lorenzo Mendoza Fleury de Ciencia 2019. En el 2021 obtuvo el premio Hemingway del 2021 en la prestigiosa institución del Reino Unido. Es individuo del número de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas y en la actualidad fue nombrada miembro de la Academia de Ciencias América Latina acá. Además, o no por lo de último, es mamá y esposa. O sea, cuénteme, ha sido un trabajo arduo llegar aquí. ¿Qué le falta por hacer? Wow, no, en primer lugar, cuando empiezas a mencionar todo eso, aquí eso es un ejemplo de lo que hacemos los profesores acá en la universidad. Hacemos todas esas cosas, no solamente docencia, investigación, extensión, relaciones interinstitucionales, ¿no? Sí, bueno, qué bueno que mencionas eso porque lo que quisiera comenzar es diciendo que yo soy un UCBista de corazón, como suelo decirlo. Me formé acá, esta es mi casa de estudio donde Sí. yo me formé como bióloga, luego entré y he sido profesora, o sea que he formado generaciones de biólogos. Aquí me enamoré y me casé. Okay. mi esposo también ha sido profesor de esta universidad. Y aquí inicié mi carrera de investigación y bueno, hasta ahora permanezco acá. Es decir, de alguna otra manera la universidad ha sido el soporte y el apoyo para toda mi formación, como, bueno, seguir formándome como profesora y como docente para impartir conocimiento y como investigadora. Ha sido 40 años de trayectoria en la universidad. ¿Cuál es su opinión ahorita en la actualidad de la Universidad Central? Sí, bueno, actualmente digamos que creo que todos los profesores en la universidad nos duele mucho la situación en la que se encuentra nuestra casa de estudio, producto de bueno, la falta de financiamiento, el estrangulamiento cada vez mayor de nuestro presupuesto, de manera que cada vez es menos el financiamiento para hacer investigación, o mejor dicho, no existe actualmente. Cada vez menos el apoyo a el financiamiento que requiere las actividades docentes dentro de la universidad, ¿verdad? Cada vez tenemos menos estudiantes en las cohortes que se inscriben porque, bueno, cada vez bueno, son menos los que vienen a formarse acá en la universidad. Nuestra generación, o sea, tenemos generaciones de estudiantes que han dejado el país, ¿no? Claro. E igual profesores que han migrado. Entonces, realmente, bueno, nos duele mucho lo que está ocurriendo actualmente. Sí, usted es formadora de nuevos talentos. ¿Cuáles son los retos que ahorita los graduandos tienen que pasar para hacer ciencia en el país? Los retos, Sí. sí, bueno, en primer lugar, conseguir un puesto de trabajo, ¿no? Un oficio donde puedan ganarse la vida como científicos, ¿no? Por lo general esos son o bien las universidades, nuestras casas de estudio, o institutos de investigación como el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, pero de alguna otra manera el primer reto es eso, conseguir un puesto de trabajo, ¿no? Ahorita hay mucha fuga Sí. de cerebros, de profesores, de egresados. ¿Qué le espera a la generación de relevo? Bueno, le espera algo un poco duro y difícil, ¿no? Yo lo que le digo a mis estudiantes es que se preparen bien, porque lo que hemos demostrado, nuestra migración de talento, lo que ha demostrado es que somos profesionales muy bien preparados. Nuestras universidades han formado muy buenos doctores, ingenieros, abogados, e incluso científicos que están fuera del país brillando, ¿no? Entonces significa que lo más importante es que se formen, que se sigan formando en nuestras casas de estudio y en nuestros centros de formación, porque la calidad de la enseñanza acá en Venezuela
en una comparación relativa con la región, sigue siendo una buena enseñanza, ¿no? Las actividades científicas ameritan tiempo, perseverancia y recursos económicos. ¿Cómo hace usted para hacer ciencia en la universidad en estos momentos? En estos momentos, sí, bueno, uno realmente es muy resiliente como investigador, ¿no? Una práctica que no es nueva y hemos realizado porque hemos colaborado, hacemos investigación con muchos colaboradores a nivel internacional, de manera que a veces hemos tenido proyectos de investigación financiados por el exterior, ¿no? Claro, eso formaba parte de todo el financiamiento que principalmente recibíamos dentro del país, ¿no? A medida que ese financiamiento se ha cortado, pues dependemos más de ese financiamiento internacional. Entonces, bueno, ese ha sido el reto, conseguir financiamiento afuera, hacer ciencia multicolaborativa, ¿verdad?, con otros investigadores. Por un lado, el lado positivo es que cuando tú tienes acceso a un financiamiento internacional, bueno, tienes que elevar tu nivel de competencia, o sea, tienes que ser tan competitivo como la investigación y la ciencia que se hace afuera. Entonces, en cierta manera, eso es una de las estrategias que hemos seguido algunos, hacer redes de colaboración, no solamente afuera, sino adentro. Quedamos muchos investigadores acá en el país, en distintas zonas del país haciendo investigación. Si coincidimos en las preguntas y en los abordajes, pues debemos unirnos, ¿verdad?, para potenciar nuestro trabajo y bueno, y seguir buscando, ¿no?, alternativas. Creo que una de las cosas importantes, hablamos un poco de los premios, los reconocimientos ayudan a ese financiamiento, a esa visibilidad que se le da a su trabajo. Claro. En el 2009 fue reconocida con el premio Lorenzo Fleury, el premio Polar en Ciencia. Expresó en una entrevista que el reconocimiento era usavista totalmente. Sí. ¿Usted cree que en estos tiempos, por lo que vivimos, debemos seguir formando para que surjan esos talentos con pasión y creatividad por la ciencia? Claro que sí, la ciencia ha demostrado que en momentos como los que acaba de pasar la humanidad, que es con esta pandemia, ¿verdad?, la ciencia ha respondido, ¿ves? O sea, el conocimiento que se va acumulando, ¿verdad?, es un activo allí que tienen toda la humanidad, todos los países, de manera tal que es muy importante para el desarrollo y para el avance, para el progreso. Nosotros en nuestra Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales tenemos un lema de una serie de micros que hicimos en la radio que decía: todo progreso tiene su ciencia y todo el progreso de Venezuela debe tener su ciencia, ¿no? Sí, en su segunda edición, la Sociedad de Medicina y Higiene le otorgó el premio Hemingway 2021. ¿Cómo se siente el ser la segunda mujer científica en ser galardonada, sabiendo la poca representación que existe en carreras científicas en la mujer? Sí, sí, bueno, muy contenta, ¿verdad?, muy halagada y muy orgullosa por la ciencia que hacemos acá en el país, ¿no?, y que hacemos en Latinoamérica. Un poco ese premio yo lo tomo como eso, ¿no?, como un reconocimiento a la ciencia biomédica que se hace en la región. ¿Y qué significa para usted ser el miembro de la Academia de Ciencias de América Latina? Bueno, imagínate, eso es algo que me acabo de enterar hace poco, una buena noticia. Bueno, para mí es otro reto más, es otra responsabilidad, seguir llevando el nombre de nuestra UCB y del país adelante, ¿no? O sea, seguir demostrando que a pesar de todas las circunstancias, aún seguimos haciendo ciencia en el país, ¿no? Como miembro de la ACAL, ¿cuál es su experiencia en conectar e intercambiar con investigadores que están haciendo ciencia en toda Latinoamérica? ¿Cómo es esa experiencia? Claro. Que ya usted previamente lo había hecho, pero ahora como miembro de la ACAL. Claro. Bueno, esa es otra oportunidad. Sí, por lo general lo he hecho. Por lo general lo he hecho a nivel de investigación. Las academias, en cierta manera, tratan temas como políticas científicas, ¿no?, y aspectos de esa materia, de manera tal que es la oportunidad precisamente de discutir con investigadores de la región cómo son las políticas de ciencia en los distintos países, cómo podemos mejorarlas, cómo podemos potenciarlas, ¿no? Sí, y un poco es una voz, es otra oportunidad, una ventana de opinión que tenemos como Venezuela, no solamente yo, hemos sido varios investigadores, sí, por cierto, muchos UCBistas que somos ahora miembros de la academia, de manera que, bueno, nuestra voz como venezolanos investigadores estará presente a nivel regional, ¿no? Quería su opinión. Yo leí en una oportunidad que la libertad es esencial para la ciencia. ¿Cree usted que es así?
¿Cómo se investiga en un país donde no se tolera la crítica y el libre intercambio de ideas? Bueno, eso es, digamos, un patrón muy característico. Un científico requiere de libertad de pensamiento o creatividad personal libre para poder hacerse sus preguntas y abordarlas, ¿no? Y yo quisiera mencionar que nunca en la universidad yo he tenido lo contrario, siempre he tenido libertad de abordar la investigación, ¿verdad? Que me ha parecido donde yo puedo aportar, ¿no? Y eso es muy importante para un científico, ¿no? Digamos que hay una correlación muy significativa entre democracia y ciencia, ¿no? Y la ciencia progresa, solo en países donde hay libertad política. Claro, le quería preguntar, las enfermedades no tienen fronteras. En este caso hablamos del COVID, hay el Omicron y hasta la actualidad creo que hay unas subvariantes que son el BA.4 y el BA.5. Este virus llegó para quedarse, doctora. Algunos expertos indican que es probable que el coronavirus se convierta en endémico. ¿Cuál es su opinión sobre Claro. eso? Bueno, el virus llegó para quedarse circulando dentro de población humana. Ahora, anteriormente circulaba en ambientes naturales, en bosques, posiblemente en cuevas, entre murciélagos y otros pequeños mamíferos, ¿okay? Eso es importante. El SARS-CoV-2 es un virus que proviene de una zoonosis, es decir, naturalmente circulaba en ambientes entre estos animales. Claro. Sí, lamentablemente llegó para quedarse porque va a ser muy difícil controlarlo y eliminarlo, puesto que van a seguir existiendo estos ciclos naturales y bueno, digamos que la humanidad no actuó a tiempo y evitó su propagación, de manera que si ya está propagado por todo el planeta, va a ser muy difícil controlarlo. Como ha pasado con muchas zoonosis emergentes, si va a llegar a un nivel, no lo hemos alcanzado todavía, en que va a estar en ciclos, ¿verdad? Donde el número de casos va a disminuir estacionalmente, nos vamos a contagiar mucho, luego baja, ¿verdad? Por ciclos epidémicos, ¿verdad? Donde vamos a tener aumentos de casos y bajos de casos. Sí, porque en este caso también se detectó el primer caso sospechoso de la viruela del mono. Este nuevo brote nos indica que vamos a tener enfermedades infecciosas de este tipo y cómo debería prepararse la población. Bueno, no es el primer caso. Bueno, la viruela del mono siempre sí es una virosis que existe, una enfermedad infecciosa que existe hace mucho tiempo en África. Solo que lamentablemente porque se detectó el primer caso fuera de África, entonces ha sido noticia y ahora actualmente pues se ha propagado por el occidente o sea, en la región de americana, europea, ¿no? Pero no es nuevo. Ahora, sí, tu pregunta es bien importante. Claro, cada vez la frecuencia, lo que hemos constatado con esta pandemia es que cada vez la frecuencia de eventos emergentes, de infecciones, va a ser mayor. ¿Por qué? Porque forma parte de la huella ecológica nuestra, es decir, cómo estamos impactando nuestro ambiente, nuestros bosques, cómo estamos manejando de manera indiscriminada la fauna silvestre, la alta conectividad que existe actualmente en el planeta, ¿no? Que hace que un virus emerja en China y en pocos días esté en el otro lado del mundo, ¿no? Entonces todo el cambio climático, el aumento de la temperatura del planeta, todos estos factores de alguna otra manera están promoviendo la emergencia y el aumento de la frecuencia de estas enfermedades. Eso es motivo también de que ahorita aparezcan enfermedades que teníamos tiempo sin ver, como la malaria, la tuberculosis. O sea, ¿por qué está pasando eso? Sí, bueno, en el caso de la malaria, en particular en Venezuela, su reemergencia está muy asociada a aspectos de que abandonamos la vigilancia y el control estricto que teníamos en un pasado, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, precisamente la malaria es una endemia nuestra y producto de nuestro programa de vigilancia y control la manteníamos en niveles, digamos, manejables. Cuando abandonamos y dejamos de vigilar y controlar, la malaria se disparó, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Entonces ha sido principalmente por problemas asociados a políticas de salud pública, sí, claro. no a aspectos ambientales. Sin embargo,
Es cierto que la deforestación que se está dando en el sur del río Orinoco, producto de la minería ilegal que se ha expandido, está promoviendo y produciendo más casos de malaria cada vez. Y eso sí es una asociación ambiental muy Maneja ahorita clarita. los casos que se están manejando en Bolívar, que en vista de la Sí, minería ilegal. bueno, lo que pasa es que esas cifras lamentablemente ¿Cómo no se son manejan las públicas. cifras en un país donde no hay proyecciones, donde Bueno, no ese hay es el problema, estadísticas? ese es uno de los problemas que tenemos actualmente. Exacto. Nosotros nos enteramos de los casos de malaria cuando el ministerio los reporta al fin de año a la Organización Mundial de la Salud. Pero lamentablemente los boletines epidemiológicos, que eran los reportes que se hacían cada semana, no solamente de malaria, sino de muchas enfermedades de notificación obligatoria, pues nos permitían a los investigadores y a los médicos, etcétera, ver cómo iba cada una de esas enfermedades. Eso lamentablemente dejó de publicarse desde el año 2014, de manera que no tenemos cifras epidemiológicas como otras cifras en el país que nos permiten, digamos, tener la idea de cómo va esa enfermedad o cómo va esa condición particular, ¿verdad?, ambiental o de salud en el país, y si debemos actuar de una manera mayor o no para controlarla, ¿no? Lamentablemente. Quiero hacerle dos preguntitas breves para terminar. Sí. Una, ¿qué le gusta más? O sea, entiendo que la ciencia la apasiona muchísimo, pero ¿el trabajo de campo o el trabajo dentro de un laboratorio? No, me encanta el trabajo de campo porque básicamente mi trabajo es en la naturaleza, ¿no? Yo trabajo con enfermedades transmitidas por insectos, ¿no? De manera tal que esos insectos viven en ambiente natural. A veces sus ciclos están, se lleva a cabo el ciclo de vida en un río o en una laguna, de manera que tenemos que ir a los ambientes naturales a colectarlos, ¿no? Y a caracterizar su ecología, de manera que mi investigación básicamente es en el ambiente, haciendo muestreos de campo, y es lo que más disfruto, porque por lo general son escenarios naturales como la Gran Sabana o el Alto Orinoco, Amazonas, etc. Wow. O humedales hermosos como los de Paria, en Sucre. Entonces eso me llena mucho. Sí. Claro, profe. Y por último, me quería decir que cuál es el consejo que le da a los estudiantes universitarios, porque sobre todo el país, muchos se han ido, piensan que estudiar ya no vale la pena en este país. ¿Cuál es su consejo para eso? No, al contrario, o sea, precisamente en situaciones críticas como las que pasa el país, ahora más que nunca la educación, la formación es importante para enfrentar esos retos que no solamente van a tener en el país, sino que si se quieren ir fuera, es mejor que se vayan formados y preparados. Y nuestras universidades siguen brindando eso. Entonces, pedimos que por favor estudien, sigan estudiando, es muy importante, o sea. Gracias, profe. Okay. Un placer. No, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, estuvimos aquí con la profesora María Eugenia Grillet. Fue un placer acompañarla. Hasta luego.